Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid femenino en la Copa de la Reina frente al Madrid Club Femenino por 2-1 en un partido realmente muy, pero que muy desacertado, con mucho descontrol, con poco control por parte de nuestras futbolistas y donde ellas por momentos fueron realmente superiores y a nosotros nos costó muchísimo, ¿no?, dominar el temple, el ritmo, la situación, coordinar pases, dar, digamos, agilidad y constancia, regularidad en el partido. Aprovecharon los errores, sobre todo su juego se basaba en un sistema de juego muy bien trabajado en la táctica defensiva y con mucha capacidad de generar fútbol directo y aprovecharse de los errores. De hecho, el primer error que tuvimos, ya en los primeros impases del encuentro, error de Olga Carmona, en el cierre de la jugada, también perdía balón, lo aprovechó Gacy para marcar el gol, y a partir de ahí toda contracorriente. Tuvimos algunas ocasiones, pero más fruto del desacierto del rival que de acierto nuestro. No fue un gran partido de fútbol, a nivel estético, sinceramente, no fue un buen partido, y eso nos perjudicaba. Somos un equipo con más calidad técnica. Normalmente en este tipo de duelos, el que se ve beneficiado es el equipo que tiene menos calidad, pero que desde el compromiso, el trabajo táctico, la colectividad, el esfuerzo, en esas líneas, en esos elementos intangibles, yo creo que ellas fueron mejores. Y eso que algunas de nuestras jugadoras demostraron, pues, entereza y carácter, sobre todo Aslani, Kosovar Aslani, que fue para mí la mejor, entrando en juego la que más, pidiendo el balón, siendo protagonista, demostrando querer, demostrando empujar, demostrando querer hacer cosas diferentes dentro del terreno de juego, pero no acompañaba el resto de la orquesta. Muy solitaria Aslani. Jessica realmente no es una jugadora para acompañar, tampoco finalizó bien, tuvo una situación de remate de cabeza directo, pero poquito más la paraguaya. Sofía apagada fuera de cobertura dentro del partido, realmente interviniendo poco y mal. Marta Cardona algo acelerada y tampoco siendo todo lo decisiva que esperábamos, pero el partido para mí se desgranó en la zona de corazón del juego, que es el centro del campo. Teníamos dos mediocampistas, ellas tenían tres, yo creo, durante la mayoría del tiempo, y nos generaban problemas a la hora de sacar el balón, perdíamos muchos balones, y David Aznar eso tampoco lo vio en la progresión del partido prácticamente en ningún momento. De hecho, en el inicio no lo vio porque sacó un 4-2-3-1, que es el que nos dejaba un poquito descolocadas dentro del posicionamiento del encuentro. A nivel táctico creo que el Madrid fue mejor equipo y el Real Madrid femenino tuvo esos problemas para meterse, digamos, en superioridad, dar la sensación de que teníamos el control del encuentro. 2-1 con ese gol final de Priscila, gol de suerte. La prórroga nos deja un poco tocados también, porque en estas prórrogas además son dos partidos consecutivos frente al mismo equipo. El tema anímico hay que recuperarlo, venimos de un tropiezo frente al Betis, desempate. La vuelta de las selecciones no nos ha sentado bien, las sustituciones no están siendo buenas, no estamos dándole un punch en los segundos 45 minutos al partido, todo lo que necesita para cambiar las sinergias, las tendencias. No estamos comandando ni desde el banquillo ni desde las jugadoras los partidos, estamos dejando que sea demasiado descontrolado, y creo que este equipo, sobre todo frente a este tipo de rivales que son para mí inferiores, creo que para todos, siendo buenos equipos, porque el Madrid femenino está haciendo una gran temporada, pero a nivel de calidad técnica creo que somos mejor equipo, tenemos mejor pie, pero en el día de hoy realmente hemos perdido muchísimos balones. Creo que es uno de los partidos que más balones hemos perdido. Casi ha estado realmente muy desatinada la francesa, por ejemplo, Aurélie Cassi, y luego Maite Oroz, que ha tenido algún momento brillante, ha provocado el penalti, que luego ha anotado Aslani, pero sinceramente nos ha faltado más que un empuje, más que un carácter, que también en algún momento nos ha podido faltar algo de eso. Para mí, por encima de todo, por encima de todas las cosas, lo que nos ha faltado es transmisión de juego, continuidad del balón, juego línea por línea, dominio del centro del campo y capacidad de generar ocasiones desde la clarividencia en la zona de última instancia. Pero bueno, toca coger energías, reponerse y pensar en el mismo rival, porque tenemos también al Madrid femenino este próximo domingo a las 12, en lo que esperemos sea una mejor versión nuestra para obtener 3 puntos que van a ser vitales. Espero vuestro comentario, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.